Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Les saluda Carlos Pauta. Gracias por estar aquí presentes hoy domingo 29 de junio del 2025. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, para que ustedes y yo nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105, para que ustedes y yo, escuchando la voz del Señor, como dice en Hebreos 3:7, no seamos sordos a su voz. Si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda perrez espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de la palabra de Dios, sea perseverante en ella y pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, a ti sea toda la gloria, todo el poder, toda la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, en los cielos. Palabra de Dios, gloria, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la fiesta de San Pedro y de San Pablo, los dos olivos del Apocalipsis. En el Evangelio del día de hoy nos habla acerca de la primacía de Pedro. Como Pedro, de los 12 apóstoles que Jesús elige, en Marcos capítulo 3, del versículo 15 en adelante, Jesús de todos sus discípulos eligió sus apóstoles. Y de esos apóstoles, Él funda su iglesia en la persona de Pedro. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola. Y dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El enemigo puede atacar todo lo que quiera, pero nunca va a vencer a la iglesia de Cristo, porque así Cristo lo dijo. Y a Pedro le dice: a ti, hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. A Simón Pedro, a él le da autoridad, le da las llaves del reino de los cielos. Esto Jesús lo toma, como Mateo escribe a los judíos, y los judíos conocían la Sagrada Escritura. Jesús toma de Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, donde el rey daba las llaves a su mayordomo y le daba autoridad. Él era un padre para los habitantes de Israel, por eso le decimos Papa. Desde San Pedro hasta el Papa León XIV han pasado ya 266 papas. Y Jesús le confirma en Lucas 22, del 31 al 32, cuando le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Simón. Y cuando tú vuelvas, fortalece a mis hermanos. En Juan 21, del 15 al 17, Jesús le da el encargo. Y le dice, estaba Simón, Pedro, y recordemos que en Juan
y los otros apóstoles. Y Jesús le dice, ¿a quién? A Simón. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles y sus sucesores. Y cuando le dice por 2 veces, luego, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por 3.ª vez. Simón se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Por eso Simón es siempre, cuando la Sagrada Escritura se refiere a los apóstoles, siempre dice Pedro y los 12, Pedro y los apóstoles. Porque, de hecho, en Mateo 10:2 dice primero Simón y luego los otros. San Pablo lo llamaba Cefas en Gálatas 2:9, 1 Corintios 5, del 5 al 6. Entonces, lo llamaba del nombre que Jesús le cambió en arameo. Muy, muy importantísimo esto. Y Pedro, él ejerce su trabajo como tiene que ser, de guiar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Pentecostés, Hechos 2:14, ¿quién fue que dio el primer sermón? Fue Pedro. En Hechos 3, ¿quién fue que pidió al Señor para que el paralítico se recuperara? Pedro. En Hechos capítulo 4, ¿quién fue que fue primero a la cárcel? Pedro. En Hechos capítulo 5, ¿quién fue que impuso un castigo disciplinario a Zafira y a Ananías? Pedro. En Hechos capítulo 15, versículos del 7 en adelante, en el primer concilio de Jerusalén, cuando había esta acalorada discusión, ¿quién fue que se levantó y todos escucharon? Pedro. Entonces, siempre Pedro es el pastor visible de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la iglesia también así lo pensaban. Por ejemplo, creo que es San Agustín que decía, la causa está definida, Roma ha hablado, porque todos los obispos del mundo entero en comunión con Roma, todos los obispos que estén en comunión con el obispo de Roma, ellos están unidos a la iglesia. Y por eso ellos todos, cuando había alguna, por ejemplo, el Papa Clemente, él en el año 90 unas cuestiones internas con los corintios. Él escribe una carta a los corintios, desde Roma a los corintios. En el año 190, el Papa Víctor I, él escribe una carta para definir el día de la celebración de la Pascua. Entonces, siempre los obispos unidos al obispo de Roma, que están en comunión con él, son los que se someten a esa autoridad. Así lo dice la Biblia, así lo dice la historia. En cuanto a nuestro gran ejemplo como misionero, el apóstol San Pablo, un misionero inalcanzable, como es la iglesia. La iglesia siempre obra y actúa en clave misionera. San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice, proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, insiste, exhorta con toda paciencia, a tiempo y a destiempo, cuando te quieran escuchar y cuando no te quieran escuchar. En el versículo 6 dice San Pablo, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos y realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, lo que todos los confirmados debemos hacer. El Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que los bautizados se unen más íntimamente a la Iglesia y que a través del sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en testigos auténticos de Cristo para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Eso es un evangelizador. Versículo 6. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competencia. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, competir el buen combate, como dice allá en primera de Timoteo 6:12. Tenemos que combatir el buen combate. Como dice en segunda Timoteo 2:3, somos soldados de Cristo. Y dice San Pablo, he llegado a la meta. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Primera Pedro 1:9, la salvación de nuestras almas. He llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. ¿Qué nos enseña el apóstol San Pablo? A conservar la fe y no a andar cambiando como si fuera algo que se puede cambiar. La fe no se cambia. Dice, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Bendito sea Dios. Seamos siempre perseverantes, conservemos la fe, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 5, una sola fe, como es un solo Señor Jesucristo, Padre de todos. Que el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo intercedan ante nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos seguir el ejemplo de la perseverancia en el camino del Señor, el ejemplo de la evangelización, el ejemplo de nunca rendirnos y de nunca pensar que ya hemos alcanzado la meta, sino que siempre luchar hasta llegar a la meta, o sea, toda la vida. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 24. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja, y que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan y rueguen a nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Les quiero mucho y nos vemos pronto.